estimados oyentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy con ustedes nuevamente el doctor Alberto Fernández en nuestro programa de los días lunes a las 2 de la tarde, musicalmente. Quiero pedir disculpas. Desgraciadamente tengo un problema eh, en la garganta. Lo van a notar porque probablemente vaya tosiendo un poquito mientras que hablo con ustedes. Y que ya hablé con mi médico y me ha dicho que no va a haber forma de que no se solucione si no descanso la voz. Entonces vamos a aprovechar esa coyuntura para que eh, pueda tomar yo unas vacaciones, aprovechando que repongo mi problema de la voz y poder estar con ustedes el próximo año con la misma fuerza, cariño y atención que le doy a nuestro programa desde ya hace mucho tiempo. Muy bien. Hoy vamos a conversar de un tema que probablemente ustedes hayan visto en televisión, ¿no? Lo que pasa es que este es un trastorno que antes se llamaba trastorno de múltiples personalidades, ¿no? Pero que hoy se conoce como trastorno disociativo, ¿no? Es interesante conversar sobre esto porque probablemente el trastorno disociativo sea trastorno psiquiátrico donde uno puede ver diferenciada diferentes funciones del sistema nervioso, diferentes funciones del cerebro que conducen la conducta del individuo, ¿no? Y que se pueden separar, se pueden disociar y uno las puede diferenciar a través de este trastorno. ¿Por qué? Porque en el trastorno disociativo hay un compromiso de varios procesos. Primero, hay un compromiso del pensamiento. Vean ustedes, el pensamiento, esta facultad que nos permite evaluar, estructurar y planificar y solucionar problemas. Este proceso se puede disociar, por ejemplo, de los recuerdos. ¿Se imagina? Que mi pensamiento, que tiene la función de reconocer, planificar y solucionar problemas, no tenga el elemento de la memoria, de los recuerdos, para poder planificar adecuadamente, para poder enriquecer mi pensamiento a través de mi experiencia. Y también se compromete mi percepción del entorno, es decir, mi capacidad de percibir quién soy, en dónde estoy, quién me acompaña. Y a esto entonces se acompaña una pérdida de la identidad, de no saber quién soy yo, de dónde vengo o a dónde voy, como dice la canción. Entonces, ¿se imaginan disociar el pensamiento o desconectar el pensamiento de la memoria, de la capacidad para reconocer el entorno donde me encuentro y la capacidad de poder reconocer quién soy yo? Ustedes me dirán, ¿cómo puede existir en el ser humano un trastorno tan complejo que traiga como consecuencia el desconectar funciones tan importantes del ser humano para vincularse, para solucionar problemas, para adaptarse? Y vean ustedes, la causa más frecuente del trastorno disociativo es de lo que hemos estado conversando todo este año, ¿no? El trastorno disociativo se presenta como una respuesta a una información que es tan cruda, una información que es tan dolorosa, una información que es tan inexplicable que el ser humano se ve obligado como mecanismo de defensa a borrar esa situación. ¿De qué situaciones estamos hablando? De las situaciones de estrés extremo, ¿no es cierto? ¿Quiénes sufren trastornos disociativos? Aquellas personas que tienen historia justamente de negligencia, de maltrato físico, de maltrato psicológico a temprana edad, o aquellos que se han expuesto a situaciones de estrés muy, muy intensas como las guerras, ¿no? Y entonces, ¿cómo es difícil, casi inmanejable, el poder comprender una situación de tamaña complejidad tan dolorosa
el cerebro se ve forzado a buscar un escape, una fuga, para no pensar en esa problemática. Y eso es un trastorno disociativo, ¿no? Es la forma de protegerme de situaciones vividas que, como les digo, son difíciles de comprender y descifrar. Entonces, los trastornos disociativos son consecuencia de un trauma, ¿no es cierto? Claramente. Y estos traumas, ¿no? Contra más temprano son, más posibilidades hay de que, por supuesto, se sufra de este trastorno, ¿no? Porque debemos entender que tanto el pensamiento como la memoria, como la identidad, como el reconocimiento del entorno, en el adulto ya está consolidado y está conectado, pero en un niño no, en un niño pequeño no, en un recién nacido no. Recién está aprendiendo a adaptarse, recién su memoria está captando información, recién se está dando cuenta que el niño que es diferente a quien lo está cuidando, recién está estudiando el entorno, recién está percibiendo y tratando de calificar qué es importante, qué no lo es, qué es peligroso, qué no lo es. Y si en ese momento este niño pasa por un trauma severo, ¿cómo puede conectar en la adultez funciones tan complejas? Más atrás, ¿cómo puede madurar funciones tan complejas para después conectarlas? Si en el momento, en el periodo crítico, donde el cuidado de estos niños, el acogimiento de estos niños es fundamental para madurar estos procesos, no se da. ¿Qué les parece? Entonces, ante tan terrible situación, no hay otra alternativa que disociarse, que no saber, que no querer conocer, que no querer recordar, que no querer pensar. Miren, al final, cómo sigue siendo sabia la naturaleza. Porque claro, yo pierdo mi identidad, pero si recuperar mi identidad va a transitar por un extremo sufrimiento, bueno, la naturaleza dice, mejor no, porque te puede dañar. Muy bien. Entonces, es importante entender esto. Lo que pasa es que, como les digo, ustedes deben haber visto trastornos disociativos representados en series de televisión o en películas de Hollywood, ¿no? Donde fundamentalmente lo que se muestra es un tipo de trastorno disociativo, que es el trastorno disociativo de identidad, ¿no? Donde el individuo parece tener muchas personalidades, ¿no? Pero esa no es una situación o no es la única situación que se puede dar en un trastorno disociativo. ¿Mm? Yo les pregunto a ustedes, ¿no es lógico pensar que con todo lo que estamos viviendo en esta época, la prevalencia del trastorno disociativo va a ser cada vez mayor? ¿No? Y claro, cuando ustedes vean a un disociado, van a decir, se está haciendo, ¿no? Él dice que es otra persona, está manipulando, pero en realidad es un proceso básicamente biológico que se va a presentar como una alternativa final de protección contra algo que es para el individuo sumamente dañino. ¿Qué les parece? Entonces, estos periodos de disociación, ¿no? Van a tener mayor frecuencia en la medida en que el estrés haya sido más intenso o más temprano, van a tener más intensidad por las mismas razones y los síntomas se van a poder evidenciar claramente porque la conducta del individuo va a cambiar diametralmente. Felizmente hay tratamiento para estos trastornos, ¿no? Tanto psicoterapéutico como farmacológico. Pero miren cómo los propios seres humanos construyen sus propias patologías, ¿no? Porque ya por las situaciones de guerra y de estrés temprano, tenemos el trastorno de estrés postraumático. Y ahora tenemos los trastornos disociativos, que cada vez son más frecuentes.
sin dejar de lado, por supuesto, las complicaciones de ambas entidades como la depresión mayor, los trastornos de ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Con este contexto, que no pretende aguar la Navidad, sino darles conocimiento, porque vamos a hablar de cómo se trata y vamos a hablar de cómo se puede evitar, porque por supuesto que se puede evitar. Hay procesos preventivos para estos trastornos, ¿no? Pero primero hay que conocerlos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son, entonces, sobre este contexto, los síntomas que son clásicos o más frecuentes en los trastornos disociativos? En primer lugar, la pérdida de memoria, ¿no es cierto? La amnesia, ¿ah? Esa amnesia selectiva, la amnesia que no te permite recordar esa situación tan terrible como un mecanismo de protección. Entonces, esta amnesia puede presentarse en ciertos periodos, ¿no es cierto? Y puede comprometer esta amnesia no solamente la situación, sino inclusive información personal. Es decir, no recuerdo quién soy, no recuerdo qué hago acá. De pronto estoy caminando por la calle y no sé qué hago en ese lugar. ¿Se dan cuenta? Otro síntoma frecuente es la sensación de estar separado de uno mismo. Díganme si en algún momento no han sentido ustedes esto, no conocen a alguien que les ha dicho, ¿sabes qué? Por momentos siento que me separo de mi cuerpo, o por momentos siento que no estoy dentro de mí, o que lo que me está pasando es como una película, ¿no? Que va yendo y corriendo a través de mi visión, pero no me puedo comprometer, no me siento incluido en cómo mi vida se va construyendo, ¿no? Otro síntoma común es cómo uno percibe a las personas. Puede tener situaciones tan importantes como que ven al familiar y no lo reconocen, no saben quién es, se sienten temerosos o los ven borrosos, ¿no? Y entonces estas distorsiones, ¿no?, de las personas, para quien sufre la disociación son reales, pero claramente no lo son. ¿Se dan cuenta? Y el otro síntoma que es importante entonces es la confusión sobre la identidad. ¿Quién soy? ¿Qué edad tengo? ¿Qué hago en este lugar? ¿Por qué estoy en esta radio? ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo me llamo? ¿No? Entonces hay una pérdida de la identidad que incluye todas las identidades, ¿eh? Por si acaso. En esto sí hay democracia y hay apertura, ¿no? Además, este individuo, cuando no está en estos episodios disociativos, claramente tiene problemas de ansiedad y tiene problemas de interacción personal, ¿no es cierto? Y incapacidad para poder llevar adecuadamente situaciones de estrés. Porque si tiene imposibilidad del manejo o el estrés lo supera, entonces tendrá un periodo o un estado disociativo, ¿no es cierto? Entonces, cualquier dificultad emocional, profesional, coyuntural, política, puede hacer que aquella persona que sufre de trastorno disociativo haga un episodio disociativo que puede durar horas, días, meses y en algunos pacientes años. Años viviendo desconectado, años viviendo sin identidad, años sin poder convocar la memoria para poder construir mi propia historia. ¿Qué les parece? Y esto existe. Por supuesto que sí. Muy bien. Entonces, hablemos de los tipos de trastornos característicos de este proceso, trastornos disociativos. Y lo primero que hemos desarrollado, que tenemos que darnos cuenta y que es probablemente lo más frecuente y lo que uno puede identificar más rápidamente, es la amnesia disociativa, justamente, ¿no? Discúlpeme, por favor. La amnesia disociativa. Entonces, el síntoma fundamental de la amnesia disociativa es la pérdida de memoria, que claramente es más grave que los olvidos que tenemos, pues, justamente donde dejé mi llave
¿cómo se llama? Esta era la ruta. No, 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 es claramente una pérdida de memoria importante, ¿no? Que no se puede explicar por ninguna enfermedad, ¿no? Si tengo enfermedad de Alzheimer o cualquier otra enfermedad, no, no, no. Y se caracteriza porque la persona no puede recordar información sobre él, sobre hechos vividos con otras personas, ¿no? En el momento traumático en que transitaron sus sufrimientos y que el sistema nervioso toma la posibilidad de justamente protegerlo. Entonces, no me voy a acordar. No sé quién estuvo ahí. No sé qué pasó. ¿Se dan cuenta? Pero, entonces podemos entender que la amnesia disociativa puede estar asociada a procesos muy específicos, ¿no es cierto? Justamente estos momentos intensos de lo que les estoy hablando, ¿no? Y entonces, como les decía, esto puede ir desde estos momentos específicos a perder completamente la memoria. Y me refiero a no saber quién soy, no saber dónde estoy, no saber dónde vivo, no tener una idea de realmente quién soy yo. A veces puede implicar viajar hacia otro lugar. Eso se llama fuga disociativa, ¿no? De repente estoy en mi casa comiendo y aparezco en la Javier Prado caminando por la pista. Y yo, ¿qué hago acá? No recuerdo todo lo que caminé, ¿no? O de pronto estoy en la universidad escuchando una clase y aparezco en un hotel, alojado, durmiendo. ¿Qué hago acá? Eso es lo que se conoce como fuga disociativa, ¿no? Y entonces, lo grave es que estos procesos se pueden presentar de manera repentina. O sea, uno no puede tomar alternativas para protegerse de esta situación, porque puede en cualquier momento, ¿se imagina? ¿No? ¿Cuánto uno puede poner en peligro su vida? Si va caminando por la calle, ¿no? Va a un lugar determinado, hace algo determinado y después no lo recuerda en absoluto. Imagínense este proceso extendido meses o años. ¿Se dan cuenta? Es sumamente complicado. Y esto es lo que está referido fundamentalmente a la amnesia disociativa, ¿no? Lo otro, que es sumamente interesante por, realmente lo es complejo, ¿no? Pero por supuesto que preocupante, ¿no? El trastorno de identidad disociativo, que es probablemente el que ustedes más ubican. Este trastorno de identidad disociativa es lo que antes se conocía, como les decía, como trastorno múltiple de la personalidad, ¿no? Donde el individuo alterna identidades, ¿no es cierto? En el tiempo, alterna identidades diferentes. Inclusive el individuo puede sentir la presencia de dos o más personas que hablan por él o viven en su cabeza, ¿no es cierto? Y que se siente a veces poseído por estas identidades y cuando no está en los episodios las puede describir, ¿no? Lo interesante es que estas identidades, ¿no? Que se pueden presentar, que pueden ser, por supuesto, múltiples, como les decía, ¿no? Pueden tener, escúcheme bien, su propio nombre, su propia identidad, su propia historia personal. ¿Se dan cuenta? Su propia historia personal. Cada identidad tiene su propia historia. Inclusive puede tener su propio género, sus propios gestos, voz diferente. ¿No es cierto? ¿Qué les parece? Y entonces el individuo se transforma totalmente en una persona que no es. Y pueden ser varias identidades. ¿No es cierto? De repente, en una de mis identidades, pues yo visto de mujer, ¿no? O en otras, que yo nunca uso sombrero, pues aparezco con sombrero con bigotes. Y
hay una diferencia en la familiaridad de cada personaje. El individuo puede estar más intensamente relacionado con uno que con otro. ¿Qué les parece? Y a este proceso de identidad disociativa, ¿no? Se le anexa también problemas de amnesia disociativa. Generalmente quienes tienen identidad disociativa tienen amnesia disociativa. Entonces, el individuo A puede maltratar físicamente a alguien y cuando pasa el individuo B dice, ¿qué pasó? Yo soy fulano de tal. Porque no logran asociar una identidad con otra. Porque tienen vidas únicas y están separadas. ¿Qué les parece? Comprenderán entonces que en esta situación de identidad disociativa es frecuente la fuga disociativa. Es decir, que yo como Alberto, ¿no? Sea chef y me dirijo a mi restaurante, ¿no? Y cuando llego al restaurante, soy Rogelio, carpintero. No digo, ¿qué hago acá? Y cuando estoy yendo a la carpintería, ¿no es cierto? Soy Cecilia, modelo. Debería estar en el canal. ¿Se dan cuenta? Esa es la característica de la disociación. Y miren ustedes, hay una teoría interesante que dice que dependiendo del tipo de estrés que el individuo sufra, luego de haber sufrido el estrés temprano, por si acaso, saldrá una personalidad u otra, porque cada identidad tiene una función. Una identidad puede ser protectora del individuo. Una identidad puede ser belicosa, ¿no? Una identidad puede ser tímida. Una identidad puede ser melancólica. Una identidad puede ser concreta. Y se presentarán estas identidades dependiendo del estrés. Cuando el estrés necesite a una persona práctica que solucione, saldrá esa identidad, ¿no? O si me quieren asaltar, entonces saldrá la identidad defensiva. Y así sucesivamente. Muy bien. Y el otro tipo es el trastorno de despersonalización o desrealización, que también es frecuente y que ustedes deben haber escuchado, ¿no? Lo que decía anteriormente, esta sensación de no estar en su cuerpo, ¿no? Esta sensación de que las cosas pasan como si fueran una película y yo no estoy integrado a mi propia vivencia, ¿no? O cuando uno se siente fuera de uno mismo, ¿no? Como si estuviera flotando, perdón, como si estuviera flotando fuera de su cuerpo. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Entonces, llega a ser muy complejo. Ahí yo me estoy despersonalizando, ¿no? Porque mis pensamientos y sentimientos no están conectados. Es una sensación permanente de desconexión, ¿no? Y entonces también tengo el problema de que no identifico a quienes me rodean, ¿no? Los veo borrosos, no logro claramente saber quién es, qué hace ahí, qué intenciones tiene conmigo, ¿no? Gente que yo conozco, pero que en ese momento no reconozco, ¿no es cierto? Y entonces, todo este proceso me lleva a un mundo claramente irreal, ¿no? ¿Qué es todo esto que está pasando? Y de ahí el término de desrealización, ¿no? Como si la realidad se fraccionara y no pudiera ser una línea de continuidad con respecto a lo que me está sucediendo, tanto en cuestiones cognitivas como mi pensamiento, como en mis propias emociones. ¿Se imaginan? Ir construyendo una historia disociada, donde no hay una continuidad que es importante para poder entender qué cosa es lo que estoy viviendo y qué cosa es lo que me está pasando. Muy bien. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que si yo tengo, por ejemplo, una amnesia disociativa, es muy probable que también tenga una identidad disociativa, ¿no? Y entonces ahí los procesos son más complejos, pero como les decía, para que haya una conjunción de los tres estados, que es una situación realmente grave, el estrés que ha vivido el individuo tiene que ser sumamente intenso y muy temprano.
Entonces comprenderán que este trastorno disociativo se confunde mucho con esquizofrenia, se confunde mucho con trastornos bipolares, ¿no? Porque uno piensa que si el otro cree que tiene personas en su cabeza que lo están dominando, debe ser un esquizofrénico, y no es así. Por eso el diagnóstico diferencial es muy importante en este caso. Y como comprenderán, la historia de este paciente tiene que ser descrita de manera longitudinal, porque lo primero que tenemos que ver es cómo habrá sido la niñez de este individuo. Más allá de todas las teorías de apego, más allá de todas las teorías de vínculo, ¿no? El estrés temprano produce cicatrices tan potentes en el mecanismo de funcionamiento y modulación del sistema nervioso que puede ser complicado en la adultez poderlos manejar. Entonces, la historia longitudinal es sumamente importante. Ustedes deben haber escuchado cientos de veces en televisión que hay que hacer prevención en salud mental, ¿no es cierto? Claro que se puede hacer prevención en salud mental, ¿no? Pero prevención en salud mental no es tener más hospitales psiquiátricos. O prevención en salud mental no es solamente tener a la mano un centro de salud que tenga un servicio para cuando yo tenga un trastorno, porque eso resulta siendo pues una aproximación curativa. ¿Cuál es la forma más eficaz para hacer prevención en salud mental? Cuidar a los niños, cuidar a la madre, ser considerados con el cuidador, como pasa en cualquier país civilizado. ¿No es cierto? Esa es la forma de hacer prevención. No hay otra forma. Porque para donde vayan, siempre el estrés va a ser un factor. El estrés puede ser un factor que desencadene un trastorno psiquiátrico, es cierto. Pero el maltrato temprano puede ser el generador de múltiples trastornos en la adultez, que hacen al individuo, lógicamente, más proclive a hacer enfermedades crónicas y lo hace más proclive a no responder adecuadamente a los tratamientos a los que usualmente un individuo responde en un trastorno determinado. Y entonces eso genera enfermedades crónicas, refractarias. Refractaria significa que no responden a la medicación habitual. ¿Se dan cuenta? Entonces sí se puede hacer prevención, más allá inclusive de que la enfermedad tenga una carga genética alta, porque podemos tener la carga genética, pero si no existe el disparador que exprese la enfermedad, que usualmente es una situación de estrés, podríamos llevar la carga, pero no ser la enfermedad. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la mejor forma de hacer prevención, ¿no? Entonces, si intentamos encontrar causas, entre comillas, para el trastorno disociativo, ¿no? Diríamos primero que la causa más potente de generar un proceso disociativo es afrontar una situación de trauma. Entonces, el trauma temprano, las guerras, son las que generan esos procesos. ¿Bien? Ahora, otra causa es, como les decía, el maltrato emocional en los niños pequeños, el abuso sexual, el maltrato físico, durante un tiempo largo. Ustedes han visto las terribles historias que escuchamos en la televisión, en la radio, de, ¿no? Niños que han sido abusados sexualmente desde los 6 hasta los 16 años, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que un niño que está construyendo su personalidad, su identidad, su emocionalidad, su racionalidad, puede hacer un proceso sano y adecuado si está en un estrés persistente, intenso, por un tiempo tan largo, justo en el periodo en que debe madurar lo mejor de su salud mental? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí es donde está lo que les decía, ¿no? Hasta dónde la prevención es tan importante, ¿no?
es importante, es lo más importante que cualquier otra cosa. Y entonces ahí intermedia no solamente la capacidad de darse cuenta de cómo debemos cuidar a quienes posteriormente van a dirigir nuestros procesos sociales, ¿no es cierto? Sino cuánta cicatriz puede quedar si nosotros no somos previsores de maltrato en nuestros propios niños. ¿Se dan cuenta? Entonces necesitamos también educación. Es difícil educar solo con sentido común. Y es otra cosa que tienen que tomar en cuenta. Y lo digo desde el punto de vista de un médico que se dedica a uno de los pilares más importantes de la salud mental, sin tomar ninguna posición política. ¿No? Yo me siento confiado porque creo que si yo crío a mi hijo como me crió mi papá, ¿no es cierto? Va a ser un mejor hombre. Puede ser, ¿no? Pero el sentido común es insuficiente para tener los mejores criterios para proteger a nuestros hijos de factores ambientales que los podrían alterar. Por eso existen las políticas de educación, ¿no es cierto? Porque son procesos que son consecuencia de múltiples estudios que permiten decir, oye, mira, poniendo las cosas así, se protege mejor al niño, ¿no? Con respecto a sus procesos de crecimiento y su salud mental en la adultez. Entonces necesitamos sentarnos a conversar, necesitamos entendernos todos y saber qué es lo mejor para nuestros hijos. Nada es blanco y negro. Si no estás de acuerdo conmigo, te voto, ¿no? Eso es muy clásico. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo, porque hay parámetros generales. Todos somos seres humanos. Si bien es cierto, el ser humano va construyendo su identidad y su particularidad en el tiempo, primigeniamente es otro ser humano, todos somos iguales. Y los primeros años de vida están homogenizados para poder recibir lo mejor de nuestros cuidadores. Pero vivimos en sociedad, entonces tenemos que ponernos de acuerdo qué cosa es mejor para poder tener mejores personas. ¿Se dan cuenta? Por eso este tema es tan importante. ¿Cuántas veces he tenido niños con problemas de ansiedad muy temprano? Trastornos de ansiedad a los 3, 4 años, ¿no? Y sus padres contándonos que a él cuando era chiquito, su papá lo tomaba cuando se portaba mal y lo metía a la abuelada. Y así él llegó a ser ingeniero, pues, ¿no? Y entonces él repite lo mismo con su hijo. En otro contexto, ¿no es cierto? En otra realidad, en otro tiempo. Con este pensamiento erróneo que nace de un sentido común errado, ¿no? De que si a mí me fue bien como me educaron, debe irle bien también a mi hijo, como si mi hijo fuera yo, y como si él fuera a vivir lo mismo que yo. Eso no va a pasar. Entonces tenemos que ponderar todo. Lo mejor para mi hijo no necesariamente es lo mejor que yo recibí para mí. Porque somos diferentes, ¿se dan cuenta? Pero los parámetros generales son para todos los seres humanos. Tenemos que ponernos de acuerdo. Porque a veces en la fricción propia de ponernos de acuerdo y no ponernos de acuerdo al final, ¿no? Resulta siendo una situación de estrés. ¿Se dan cuenta? ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Acá Luis, mi amigo del alma, que es el operador y quien siempre me acompaña, ha tenido piedad de mí y me ha traído un vasito de agua. Gracias, gracias Luchito. No puedo, él ha tratado de ser ausente, pero una conducta como la de Luis, ¿no? Del darse cuenta, de ponerse en el pellejo del otro, de tomarse la molestia de dejar por un momento lo que está haciendo para poder beneficiar a otro, es justamente lo que estamos hablando, de empatía, de acercamiento, ¿no es cierto? Y a Luis
los educaron otros padres, diferentes a los míos, diferentes a los de ustedes. Pero ven que hay un patrón. Si no respetamos ese patrón, no solamente vamos a tener trastornos de estrés postraumático ni trastornos disociativos. Sabe Dios que otras patologías comenzarán a emerger, que de hecho está sucediendo. Muy bien. Entonces, el estrés es el factor más importante. Si nosotros podemos manejar eso con propiedad, no saben ustedes cuánto nos ahorraríamos en dificultades sociales, en dificultades económicas. ¿Cuánto ahorraríamos solamente en salud? Si evitamos estos problemas que generan contingencias terribles en la adultez. Entonces, ¿cuáles serían los factores de riesgo? Si sabemos la causa, ¿cuáles serían los factores de riesgo? Bueno, se caen de maduro, ¿no es cierto? Los factores de riesgo serían las personas que han vivido en la niñez maltrato físico, sexual o emocional durante intenso y durante un tiempo prolongado. Es muy probable que comiencen a presentar trastornos disociativos, ¿no? Pero también aquellos que ya son más adultos y pasan por situaciones traumáticas como las guerras, desastres naturales, secuestros, tortura, lo que está pasando ahorita, ¿no es cierto? Pueden también presentar este tipo de trastorno. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que cuidar. Lo primero somos nosotros y cuando estamos pequeños, ya adultos es más complicado. ¿Se dan cuenta? Ya es más complicado. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Es eminentemente clínico y es un médico de la especialidad, es un psiquiatra el que está en condición de poder hacer el diagnóstico, pero sobre todo un diagnóstico diferencial, porque como les digo, se puede confundir esto que les acabo de relatar con esquizofrenia. ¿Estamos de acuerdo? O con delirios. Entonces, el psiquiatra es quien está entrenado para poder hacer una diferenciación de estos procesos. Y se los he dicho muchas veces, la psiquiatría en el Perú es de alta calidad, más de la que ustedes imaginan, ¿no? A nosotros nos gusta mucho mirar afuera, ¿no? Como que afuera van a descubrir la pólvora, pero les puedo decir que entre otras particularidades que hacen al Perú un país importante, la especialidad de psiquiatría es una de ellas, se los puedo asegurar. Se los puedo asegurar. Entonces, el psiquiatra tendrá la misión de hacer un diagnóstico clínico y tendrá que hacer una historia longitudinal, ¿no es cierto? Desde cómo la pareja pensó en la concepción de ese niño. Si era un niño esperado o no era un niño esperado, ¿no es cierto? Cómo la madre vivió el embarazo, con pareja, sin pareja, tuvo que trabajar hasta el último día laborable y dar a luz para poder juntar sus días de descanso. Si la mamá tuvo alguna enfermedad viral o bacteriana, si el niño nació con un buen Apgar, es decir, si el niño nació con una salud adecuada o hubo necesidad de hacerle un tratamiento médico prolongado. Los tratamientos médicos prolongados también son causa de trastornos disociativos. Entonces hay que ver eso. Si bien es cierto, la intención no es dañar al niño, tener a un niño pequeño conectado a aparatos, ¿no es cierto? Sin la compañía del cuidador directa, ¿no? Puede generar, por supuesto, estrés muy intenso y esto, posteriormente, traer trastornos disociativos u otros. Entonces, la historia de cómo se desarrolló el niño. Si tuvo problemas para caminar, hablar, controlar esfínteres. Si recibió lactancia, si esa lactancia fue mixta, es decir, artificial y de la madre, o fue exclusivamente materna. Hay que explorar todos esos procesos, ¿no? Y con todo eso, poder construir una historia que nos indique si efectivamente hay un problema de estas características, ¿no? Entonces,
A esto, lógicamente, si es un niño pequeño, un adolescente, hay que hacerle un examen físico. ¿Por qué? Porque si este niño tiene un trastorno disociativo por maltrato y es pequeño, hay la posibilidad de que este maltrato continúe y sea intrafamiliar. Entonces, hay que hacer un examen físico, por supuesto. Por supuesto que sí. Muy bien. Y acá ya podemos tener claramente el proceso, tanto para saber si el niño está en una área de riesgo o si ese adulto que está presentando disociación, pues originó este proceso en estrés temprano. ¿Por qué es importante saber esto? ¿Por qué? Primero, porque vamos a poder dirigir la terapia al saber el origen. Debemos de trabajar estos procesos, hacer que el paciente que sufre de este trastorno disociativo como protección, poder hacerlo visualizar lo que ha pasado muy paulatinamente, muy profesionalmente, muy pausadamente, para que él vaya renunciando a la estrategia de disociarse y pueda comprender, analizar y asimilar este proceso. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy importante la historia para poder hacer un afrontamiento psicoterapéutico adecuado. No me van a creer, pero solo conversar con el paciente de este tema, sin apurarlo, sin presionarlo, puede ser sumamente curatorio. Por eso, hay que tener mucha paciencia cuando nos enfrentamos a este tipo de trastorno. Y con respecto a los medicamentos, lo que se usa más frecuentemente en pacientes complicados, porque recuerden ustedes, un paciente con trastorno disociativo puede hacer un cuadro depresivo, puede tener un intento suicida inclusive, el uso de antidepresivos podría ser una buena opción en estas circunstancias. Se ha podido encontrar que cuando uno tiene la posibilidad de actuar farmacológicamente sobre pacientes, tanto de trastorno de estrés postraumático como de trastornos disociativos, ¿no? Algunos antidepresivos en dosis plenas, ¿no? Pueden ayudar a que el paciente por lo menos, ¿no? Amengue su sufrimiento y poder tener menos temor de hablar de lo que le ha sucedido para así renunciar biológicamente a esta protección que claramente es inadecuada, pero necesaria, ¿no? Para evitar que el ser humano pueda vivir, recordar o pueda soportar, ¿no? Esta vivencia que ha tenido y que ha sido sumamente traumática. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Muy bien. ¿Y por qué hay que intervenir? ¿Por qué hay que sacar de nuestra cabeza términos como se hace? Él no es así, solo pasa en estas situaciones. ¿Cuándo yo debo entender que mi pariente necesita un tratamiento? ¿No? Primero, cuando hay reconocimiento, pero claramente cuando hay complicaciones, porque si uno no interviene, el cuadro se complica, ¿no es cierto? Entonces, el paciente puede tener autolesiones, se puede autolesionar, se puede automutilar inclusive, puede tener ideación suicida. Se ha visto claramente que mujeres que son expuestas a estrés temprano, ¿no? Como maltrato físico o sexual, ¿no? Tienen serios problemas en la adultez con los problemas de disfunción sexual, ¿no? Los hombres muy asociados al alcoholismo, abuso de drogas para bajar la angustia que le genera el recordar estas situaciones de estrés, depresión, por supuesto, ansiedad, trastornos de personalidad, ¿no? Está bien descrito que probablemente, y lo hemos conversado en programas anteriores, una de las causas más frecuentes de trastorno límite de la personalidad, que es más frecuente en mujeres, es justamente el maltrato temprano. ¿No es cierto? Entonces, la disociación y este tipo de trastorno puede estar muy asociado. Trastornos alimentarios, tanto bulimia como anorexia, ¿no es cierto? Obviamente, dificultades en las relaciones interpersonales. Si es en el vínculo que me han maltratado, si es interaccionando que me han generado daño. Esto definitivamente tiene que trabajarse, ¿no? Por lo tanto, hay que observar estas situaciones, ¿no? Para poder tener un abordaje adecuado y podamos decir, sí, efectivamente es este proceso, hay que
echarle mano. Muy bien. Y entonces, como había dicho anteriormente, la prevención se cae de maduro, ¿no es cierto? Los niños que son víctimas de maltrato físico o emocional o de abuso sexual tienen mayor riesgo de presentar este problema. Por lo tanto, la intervención temprana es sumamente importante. Una intervención temprana, psicoterapéutica, de apego, de rescate de estos niños puede ser sumamente eficaz. Y cuanto más temprano sea, mejor. Cuanto más temprano sea, mejor. Hay que buscar estos programas, procesos, grupos religiosos, donde se sientan cómodos, que puedan hablar de este tema, ¿no es cierto? Y por supuesto, profesionales especializados en el tratamiento de niños que han sufrido trauma temprano, ¿no? Esto puede garantizar, lógicamente, una posibilidad de que el niño no se complique posteriormente y que obviamente haga mucho más difícil poderlo rescatar de este trastorno. Entonces, miren ustedes, se acerca la Navidad, ¿m? Y el Año Nuevo. Habíamos conversado que la Navidad es en realidad un momento en el cual se convoca la posibilidad de vincularse con los demás, la posibilidad de pasarlo junto con la familia, la posibilidad de compartir. Es la esencia de la conducta del ser humano, es la esencia de la conservación de la especie. Por eso es la Navidad. Por eso es que la Navidad me puede poner melancólico, porque recuerdo situaciones de tristeza, pero también me pueden producir alegría, porque recuerdo momentos agradables. ¿Quién tiene derecho a sentir qué? Todos. Si la Navidad me produce tristeza, me entristeceré y nadie tendrá el derecho de decir, oye, es Navidad, tienes que reír. ¿No es cierto? O si estoy contento y tengo un familiar que perdí en ese momento, ¿no? ¿Cómo se llama? Tengo que tener propiedad, pero sentirse feliz no debe ser parte del juzgamiento de otro. Hay que respetarnos también en relación a lo que sentimos, siempre y cuando esa expresión de lo que sentimos no daña a los demás. ¿Se dan cuenta? Esta es una oportunidad para que se junten con sus hijos, los abracen, les den su amor transparente, sin interés, sin condicionamientos, para que ellos aprendan eso también. Este es el momento, uno de los momentos más importantes del año para conciliarnos, más allá de todo lo que ya conocemos. La Navidad se celebra en familia y la familia tiene el rol más importante en la prevención de estos procesos, la familia. Así que caminemos por ahí. Es importante caminar por ese sendero. Caminemos por ahí. Es importante. Entonces, por ese sendero. Terminando entonces, les recuerdo que este va a ser el último programa del año. Nos vamos a volver a ver entonces en el mes de enero, el 16, si mal no recuerdo, ¿no? Vamos a tener nuestro primer programa del año. Los espero. Ojalá ya la situación nos permita no solamente estar yo presente, sino también traer algunos invitados para poder dialogar sobre estos temas y no aburrirlos con esta voz aguardientosa y ronca que no puedo terminar de curar y solucionar. Les mando un fuerte abrazo, que tengan una feliz Navidad, un maravilloso año nuevo, ¿no? Y piensen ustedes que nadie más que nosotros vamos a poder cambiar lo que nos pasa a nosotros. Nosotros primero, después esperar de los demás. Primero nosotros. Hagamos lo que tenemos que hacer para que los demás hagan lo que tienen que hacer. Un fuerte abrazo para todos y nuevamente que tengan una feliz Navidad.